Bueno, vamos a seguir adelante con un poco más de derivadas, ¿sí? Al final, todavía vamos a seguir el martes con un poco más. Yo pensé que íbamos a poder ver todo hoy, pero pareció mejor dejar algún temita para el martes eh, y no apurarlo tanto. Así que creo que el martes recién vamos a terminar con la unidad 2. Y bueno, por ahí ya viene el primer TP o por ahí esperamos también la unidad 3 que seguimos un poco con funciones. Eso ya vemos la semana que viene. Pero bueno, ¿pudieron ver los videos? Sí, sí, en general se entienden bastante. Bien, 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 buenísimo. Buenísimo. ¿Alguna duda de los videos? Estoy siguiendo bastante el libro, si en los videos, algunos ejercicios los saco de otro lado, pero bueno, también un poco para ayudar a los libros y bueno, obviamente eh, hago yo un resumen también, ¿no? Y veo con lo que a mí me parece más importante, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta de los videos? Si no, pasamos a los ejercicios. Por mi parte no, se entienden, las condiciones son de todo sencillas, digamos. No hay nada raro que aparezca de tejimaneja, geográfico o algo de eso. Como que Bien, se entiende de dónde sale todo. Digamos, no hay nada que digas, no sé dónde aparece este número o lo que sea. totalmente, totalmente. Ahí en el video, bueno, no está la demostración, ¿no? De la condición suficiente. En el libro está, para que la miren, ¿sí? Y si no, obviamente me preguntan. Me parecía para que era mucho ya para el video, pero está, para que la quiera ver, ¿sí? Y coincido con Juan que las condiciones son más o menos fáciles, digamos, sencillas, ¿sí? Y acá sí nos empezamos como a separar un poco de análisis de una variable, ¿sí? Y, y ahí ya esto es más específico, ¿no? Bueno, de cómo miramos las derivadas parciales y las condiciones que hay, ¿sí? Y lo que da la derivada, ¿no? Porque la derivada es la derivada de u respecto de x más y por la derivada de b respecto de x. O sea, derivamos las dos veces respecto de x, eso es medio raro también, ¿sí? Eh, Recordemos que funciones de R2 a R agarrábamos el gradiente, ¿no? O si no, directamente una matriz de derivadas. Así que acá esto ya es distinto, ¿sí? La condición de Cauchy-Riemann también es nueva, ¿no? Eh, Así que acá nos empezamos un poco a despegar de análisis 1, ¿sí? Y un poco de análisis 2 también, aunque siempre algunas cositas vamos a usar, ¿sí? Porque aún así estamos calculando derivadas parciales, ¿sí? Estamos haciendo muchas cosas que ya hicieron en análisis 2, ¿sí? Así que bueno, bien, con el último ejercicio, ¿llegaron a pensar todos? Sí, creo. Sí, A mí yo me creo que faltó el 6. Faltó el 6, bien, 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 Sí, bien. no llegué a plantearlo. Los otros sí lo resolví. Perfecto, me imaginé que el 6 tal vez no llegaban, pero eh, bueno, un poco más de lo habitual, pero igualmente ahora lo podemos ver, ¿sí? Ah, Abel, perdón, el último del video, vos decís. Bien, sí, yo también con ese último del video también tengo una duda, que es como que yo intenté hacer la derivada a mano y verificar Cauchy-Riemann por ahí y no con el límite, digamos, no se me ocurrió eso. Pero me gustaría saber si se puede hacer con la derivada. bien. Lo que pasa que... pará, ahí vamos. Voy a compartir pantalla para escribir un poquito. Claro, justo en el 0, ¿no? Como es el módulo, ¿no? Eh, Recordemos que el módulo de x en 0 no es derivable y el módulo de y tampoco, ¿sí? Entonces, como que ahí no puedo derivar por Claro, propiedades, porque por más que, bueno, las propiedades muchas veces las usamos, ¿no? Eh, para usar las propiedades siempre las funciones tienen que ser derivables en el punto, ¿sí? Entonces, como
A ver, o sea, si recuerdo bien, ¿no? A ver, un momento. ¿Y decir eso no alcanzaría para decir que no es derivable? Y más o menos, porque las propiedades, digamos, que son para funciones derivables, ¿sí? Entonces, no conocemos propiedades que digan, bueno, si esta función no es derivable y la multiplico por otra función que no es derivable, entonces la multiplicación no es derivable, ¿sí? Habría que ver ahí, digamos, como que terminamos cayendo en la definición, ¿sí? Digo, creo que no hay una propiedad que diga, bueno, multiplicación de funciones no derivables no puede ser derivable, ¿sí? De hecho, si buscamos seguro encontramos algún contraejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, no puedo usar propiedades, tendría que ir a la definición de derivada, ¿sí? Si z es distinto de 0, bueno, ahí por ahí sí tendría que separar en casos, ¿no? ¿Qué casos haría? Bueno, x positivo, o sea, los dos positivos, ¿sí? Los dos negativos, así puedo como sacar el módulo y derivar con las reglas, ¿sí? Pero habría que ver, ¿sí?, qué pasa en los demás puntos. De hecho, habría que tener cuidado cuando x es igual a 0 e y es igual a 0 también. Creo que habría que tener ese cuidado, ¿sí? Así que por las dudas tendríamos que pedir que z sea distinto de 0 y más aún en realidad que la parte real sea distinto de 0 y la parte imaginaria sea distinto de 0. Esto si queremos hacer un planteo general, ¿sí? Pero el ejercicio en realidad iba a lo puntual, ¿sí?, de el 0, ¿sí? O sea, acá me preguntaban si valía Cauchy-Riemann y si la función era derivable, nada más en el 0. ¿Sí? Ahí va, quedó claro, sí. ¿Está bien? No sé qué pregunta tenía Abel. Bien, bien, Iván, igual está buena tu pregunta, pero como para pensarlo, digamos, no lo cubrimos en el video. Porque la idea Yo también de ese tenía ejercicio es dudas como dar ahí. un contraejemplo. Yo tenía dudas ahí con el tema de cuando obtenés las derivadas que te todas creo. Entonces no serían todas continuas las derivadas. ¿Cómo? Si haces las derivadas de U y B, supuestamente, ¿no te darían cero como lo que pasó en el video? O no sé si me perdí en esa parte cuando lo vi. Que en un momento no lo haces, pero decís que U respecto de X daría da 0 y respecto de Y da 0 y lo mismo con los demás casos. Claro. UI, hagamos UI en 0, 0, que era la que no está en el video. Esto sería el límite cuando delta I tiende a 0 de f de... Esto es una derivada parcial tipo... perdón, de f no, de U. Una derivada parcial de análisis 2, digamos, porque U es una derivada de dos variables, ¿sí? Ahí vamos con eso, Cristian. O sea, acá hago el incremento en I menos la función en el 0, 0, dividido el incremento en I. Y esto a su vez sería, ¿no? U de 0 Te quedarían delta I, raíz de claro, raíz de 0 I por delta cuadrada. I, pues bueno, módulo de delta I, menos 0 dividido delta I. ¿Sí? Y esto es, bueno, el límite cuando delta I tiende a 0
de 0, porque lo da exactamente 0, dividido algo que tiende a 0. Entonces, esto no es una indeterminación 0 sobre 0, sino que es 0 porque da siempre 0. ¿Sí? Para cualquier delta i esto da 0. ¿Está? O sea que ahí tenemos entonces, bueno, ux es muy parecida, estaba en el video, y da 0. Ui también da 0. Bueno, como b es 0, las derivadas en realidad son 0 en todo punto, ¿no? Claro, y viene mi duda. Si son ceros en todos lados, ¿no serían continuas? Lo que pasa es que no sabés si son continuas o no. ¿O sí? O sea, O sea, acá yo puedo ver que porque se te da cumple cero. Cauchy-Riemann. ¿Sí? Pero o sea, hasta ahí sabemos que dan 0, pero para que sean continuas yo tendría que ver el límite cuando xy tiende a 0, 0. De u de x en xy, y me tendría que dar 0 esto, por ejemplo, y así para cada una, ¿no? Las de b sí son continuas, son constantes. Habría que ver estas. Claro, pero por las condiciones suficientes, por las que analiza la continuidad de cada derivada que obtenés. Y bueno, bien, entiendo dónde vas. Fíjate, a ver, que podría pasar o que no sea continua, ¿sí? Que ux no sea continua en 0, 0, ¿sí? Pero también podría pasar que no haya un entorno en donde existen las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Te acordás que la condición era que existan las derivadas en un entorno de 0, 0? Y que además las derivadas sean continuas en 0, 0. O sea que alguna de esas dos cosas no se cumplen porque la función no es derivable. ¿Sí? Si se cumplirían esas dos cosas, y como se cumple Cauchy-Riemann, tendría que ser derivable la función. ¿A eso vas, Abel? Claro, como se cumplen no solo Cauchy-Riemann, sino las condiciones urgentes de las continuidades de las derivadas. Como yo las pensaba como constantes 0. Pero sí, ahora lo veo más también por el lado de análisis 2. Suponiendo que te acercabas por una recta y Sí, una cosa lo que pasa que por otra. Bx, Bi son 0 siempre, pero Ux, Ui no, habría que ver cuánto valen. Es lo que preguntaba antes Iván. ¿Sí? Si yo estoy acá en un entorno, por ejemplo, para X positivo y Y positivo, no sé cuánto vale la derivada. Ni siquiera sé si existe. Sería, ¿Sí? Y en los ejes podría haber problemas también. Podría haber un punto donde no existen las parciales, ¿sí? O podría no ser continua. Que valga 0 en el 0, 0, no me dice que sean continuas. ¿Sí? Porque nada más las de U, digo, claro, las de U las estoy calculando. tendría que valer 0 en XY, para todo XY. Por ejemplo, o no valer 0, pero que sean Claro, continuas igual. ¿Está? claro. Ahí No, entendí. perfecto. Listo, gracias, Mateo. No, de nada. O sea, yo para hacer este límite, ¿no? Y ver que es continua en el 0, 0, tengo que calcular la derivada en XY, que no lo hicimos. ¿Sí? Era, de nuevo, lo que preguntaba Iván, habría que hacerlo, pero bueno, como ya probamos que no es derivable, en realidad probablemente o no se cumpla eso o haya un punto donde no existe la derivada parcial. Va, infinitos, porque no tiene que existir un entorno en donde, la función sea derivable. ¿Sí? Eh, bien, bien. ¿Alguna pregunta más con esto? Yo tengo una pregunta ahí con lo que mencionaba Cristian en el chat Sí. sobre punto cuspial. También podría verse por ahí, ¿no? ¿Y pero a qué se refieren con punto cuspidal? Y como, no sé, por lo general la función módulo en el cero es una tan suave sería y
no era derivable, digamos. Capaz que por ese lado, como gráficamente. Ah, bueno, claro, acá existen las parciales, habría que ver, por ejemplo, que no sea diferenciable, a eso van, digamos, como función de R2 en R, que no sea diferenciable. ¿A eso se refieren con punto cuspidal? Que haya como un Sí, si pico, mal no digamos. recuerdo, también en la función esta que es un cono doble, también era el cero, como en este caso, va más o menos por ahí. Lo que pasa, Cristian, que habría que ver. Sí, pero en realidad, claro, si tiene derivadas parciales continuas, tendría que ser diferenciable también. Habría que ver bien si alcanza con ser un punto cuspidal. No, porque, digo, en una función de R2 en R, digamos, un cono, ¿no? Que tiene acá un pico, van a existir las derivadas parciales, pero no tiene plano tangente, digamos. A eso nos referimos, ¿no? Con punto cuspidal. Eh, no me acuerdo exactamente acá si había que pedir, ¿no? Recordemos que había una propiedad que era que C1 implica diferenciable, ¿sí? O sea, C1 implica plano tangente. ¿Sí? No me acuerdo acá si este C1 era en un entorno del punto eh, o solo en el punto que sea continua la derivada. ¿Sí? No me estoy acordando bien eso ahora, pero habría que chequear eso como para ver si alcanza con decir que es un punto cuspidal. ¿Sí? Gráficamente no se ve como una, no se ve como una colina, digamos, sino que como en los ejes X e Y vale cero, la función marca, digamos, toca todo el eje X y todo el eje Y, y después hace unas cosas bien extrañas, es como una flor, no sé, una cosa así. Ah, claro, hay que ver ahí, tal cual, quedan los ejes vale cero, o sea que hay que ver qué pasa ahí. Bien, bueno, pero igual está buena la pregunta, habría que ver si gráficamente nos alcanzaría para ver eso. Yo diría que no es diferenciable gráficamente porque es imposible aproximar con un plano eso, pero nada, no sé, es como, no es muy matemático decirlo. Claro, No, tal cual, era como para visualizarla quizás un poco más claro, porque yo tampoco entendí. está bueno eso, está bueno. eh, Tendría que confirmar eso, que no sea diferenciable si eso nos alcanza, digamos, para ver que no cumple la condición suficiente, ¿no? Como para acá decir directamente, bueno, no es derivable como función de variable compleja. ¿Sí? Tendría que chequear eso de análisis 2. ¿Sí? Si C1, ¿se acuerdan que C1 de derivadas parciales continuas? Si eso lo necesito en un entorno, me suena que es en un entorno. ¿Sí? Eh, bueno, o sea que queda picando eso también. Bien, como intuición siempre está bueno, digamos, mirar el gráfico. En análisis 2 serviría, lo que pasa que el gráfico también a veces puede engañar, digamos. Uno puede mirar un pico donde después por ahí no hay un pico en realidad y hay como una pendiente muy pronunciada que no llega a ser un pico, pero, pero igual está bueno. Sí, sí, sí. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más de los videos? Todo ok. Bien.
¿Les parece que vayamos con los ejercicios? Dale. Estos eran, ¿no? El 1B. Uno B y D. Bien. Vamos con ese. Escribo las dos funciones. ¿Salieron estos? Sí, ¿no? Sí, sí, esto sí. Bien, a ver, el B, ¿alguien me quiere contar lo que hizo en el B? Yo se lo hice más por propiedades, quizás. O sea, separé la derivada en Z y en Z conjugado. Y como en Z conjugado no existe, entonces no existiría la derivada. A ver, pensemos cómo sería eso, digamos. Yo digo, este no es derivable. ¿Sí? Si todo este sería derivable, supongamos que este es derivable, ¿sí? Vamos a decir, si es derivable, entonces z menos z conjugado menos z también va a ser derivable. ¿Sí? Y entonces, bueno, menos z conjugado es derivable. ¿Sí? Y esto es absurdo. Está bien, Octavio, tendrías que hacer algo de este estilo para usar propiedades. ¿Sí? Porque de nuevo, las propiedades que vimos son, bueno, suma de variables es derivable. Ahora tengo una derivable, una no. La sumo. ¿Es derivable? Bueno, alguna cosita por ahí tendríamos que decir. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. O sea, podría haber un caso en donde la resta sí de algo derivable. Habría que pensarlo, claro. En este caso creo que hasta podríamos probar algo que diga, bueno, si tengo una derivable y la otra no, en realidad la resta y no, no puede ser derivable, no puede. O podría ser algo de este estilo. ¿Sí? Pero bueno, por eso, no es una propiedad directa que hayamos visto, por lo menos. A eso voy. Bien. Bueno, ¿alguien lo pensó de alguna otra manera? Yo lo que hice fue escribir la Z como X más Y por Y, y desarrollando de esa forma llegas a que Cauchy Riemann no se cumple. Bien. Esto sería menos el conjugado que es X menos Y por Y. Exacto. Y esto me queda 2Y, o sea, Y por Y. Bien. Sí. Y ahí puedo hacer Cauchy Riemann, ¿no? UXY es 0. B de XY
es 2i. Entonces, bueno, la Claro. derivada de u La derivada en 0 de u, esto da 0. La derivada respecto de i da 0. La derivada de esto da 0. Pero la derivada respecto de i da 2. sí, y ahí Tal cual, ahí ya ver que u no es igual a b de i. Perfecto. La primera ya no va, entonces ya está. Aunque la otra sea igual. Tal cual. Bien, esto no se cumple, o sea, ux es distinto de bi, y además para cualquier xi. ¿Sí? Sí, porque son dos constantes distintas. Claro. Entonces, bueno, listo. Ahí ya tenemos que, como no se cumple Cauchy-Riemann, ¿sí? Que es condición necesaria, entonces no es derivable en ningún punto. ¿Sí? Fíjense, ¿no? La función súper inocente, 2i por i, y no es derivable en ningún punto. Inocente. ¿Cómo? No, qué sé yo. En ningún punto. Nadie pensaría mal del 2i por i. No, tal cual, ¿no? O sea, pero bueno, ahí de nuevo, ¿no? Volviendo a como análisis complejo, ahora podemos pensar mal del 2i por i, pero no podemos pensar mal, por ejemplo, de f de z igual 2z. ¿Sí? Cuando tengo una función súper amable, pero que depende de z, estamos mejor, ¿sí? Cuando ya depende de y o de x, o de la parte real o la parte imaginaria, estamos en problemas, ¿sí? No digo que nunca van a ser derivables, pero que ya hay que tener cuidado porque sabemos que el conjugado nunca es derivable, que la parte real nunca es derivable y que la parte imaginaria nunca es derivable, ¿sí? Así que ahí ya hay que tener un poco de cuidado. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Este salió? Todo bien, joya. Bueno, vamos nomás con el D. ¿El D lo pudieron hacer? Ok, a ver, ahí lo miramos. O sea, para usar Cauchy-Riemann tendríamos que llegar bueno, U de xy y B de xy, ¿verdad? ¿Recuerdan Yo cuánto pude da plantear e a la Cauchy-Riemann, menos? lo que no sé si estaba. Dale, ¿querés Sí, decir, sí. Juan? Sí, porque creo que dice lo que planteé e a la menos pi como coseno de y menos y seno de y. Está No bien. sé si era justo eso lo que querías decir. No, está muy bien. O sea, esto, digo, así formalmente sería esto, Sí, puse la forma popular. pero es lo que vos decís, digamos. ¿Sí? Porque ¿Y coseno no, de no menos es i. era argumento positivo? ¿Cómo? Sí, puedo cambiarlo, Y digamos. el menos va con. ¿No es el argumento positivo? Sí, sí. Es lo mismo, ¿no? Lo que vos dijiste, lo que yo escribí, porque recordemos que seno de menos i es menos seno de i, y coseno de menos i es coseno de i. ¿Está? Está muy bien. Cada vez esto lo puedo pensar como el conjugado también. Claro. Bien. Bien, entonces ahí me queda e a la x coseno de i.
menos e a la x seno de i por i. Y entonces tenemos... Tal cual. ¿Cómo, perdón, Juan? Sí, así estoy haciendo yo. Perdón, no te llego a escuchar. Digo que tal cual así lo hice. Ah, muy bien. Bien. Y esto tenemos b de xy. Y bueno, y ahí tendría que calcular las 4 derivadas para ver si se cumple la condición de Cauchy-Riemann. Fíjense, ux en xy es e a la x coseno de i la derivada respecto de i en xy sería menos e a la x seno de i, la derivada de b respecto de x en xy es menos e a la x seno de i, y la derivada de b respecto de i en xy sería menos e a la x coseno de i. ¿Están de acuerdo? Sí, tal cual tengo eso. Bien. Entonces, ahora no es tan fácil, ¿sí? Chequear que no se cumple la condición de Cauchy-Riemann, porque, bueno, digamos, a simple vista, parece que esto no se está cumpliendo, pero tendríamos que hacer alguna cuentita, ¿no? Porque esto depende de x y de y. Por ejemplo, que ux sea igual a bi implicaría que e a la x coseno de i sea igual a menos e a la x coseno de i. ¿Sí? Y entonces, bueno, si yo paso del otro lado, me quedaría 2e a la x por coseno de i igual a 0. ¿Sí? Esto es un sí solo sí, ¿no? Entonces, para que se cumpla Cauchy-Riemann, ¿sí? Porque acá dice probar que no es derivable en ningún punto, ¿sí? Entonces, en muchos puntos está claro que esto no se va a cumplir porque el coseno de i, esto implica que el coseno de i tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque e a la x es algo positivo, ¿sí? Entonces, coseno de i tiene que ser igual a 0. ¿Están de acuerdo hasta acá? No sé si habían llegado a pensar esto, pero hay que pensarlo, digamos, porque de nuevo pide que no sea derivable en ningún punto, entonces tengo que mostrar que esto es distinto, ¿sí? En cualquier punto. La segunda condición era que Sí, yo ui... lo encaré por el mismo lado que estás haciendo vos. Ah, bien, muy bien, Juan. Ui tiene que ser igual a menos bx, ¿sí? Con lo cual, bueno, menos e a la x seno de i va a ser igual a e a la x, ¿no? Porque tengo un menos que se tacha con el menos de ahí, seno de i, y bueno, llegamos a algo parecido, menos 2 e a la x seno de i es igual a 0. ¿Sí? Con lo cual, para que se cumpla la segunda condición de Cauchy-Riemann, el seno de i tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, para que se cumplan las dos condiciones de Cauchy-Riemann al mismo tiempo, ¿sí? Para que se cumpla Cauchy-Riemann,
tiene que cumplirse que coseno de i y seno de i sean igual a 0 al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿hay algún valor de i que anule tanto al seno como al coseno? ¿No es pi medios? ¿Cómo? ¿No es pi medios? Pi medios anula el coseno, pero el seno no. Seno de pi medios es 1. Claro, no. Ninguno. Es verdad, es imposible. ¿Está bien? ¿Cuáles son las raíces del coseno? Pi medios, 3 medios de pi por 2. Claro, ¿no? Sería pi medios, 3 medios. Está bien, ¿no? 2k más 1 sobre 2 por pi. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuáles son las raíces del seno? El 0 y todos los múltiplos de pi. Bien, o sea, esto es k por pi, Claro. con k en z. ¿Sí? ¿Puede coincidir? Acá hay 2k más 1 sobre 2. ¿Es entero o no? No, ¿verdad? Porque es impar sobre 2, eso me da fracción, digamos, o me da decimal, no me da entero para hablar correctamente. Y en cambio, k por pi, si k es entero, es siempre entero. O sea que no hay un valor de i que anule al mismo tiempo tanto al coseno como al seno. ¿Sí? Entonces, bueno, si se cumple una de las condiciones, no se va a cumplir la otra. ¿Sí? No se pueden cumplir las dos condiciones de Cauchy-Riemann al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí seguimos. Entonces, bueno, de esta manera concluimos que no es derivable la función en ningún punto porque no hay ningún punto donde se pueda cumplir Cauchy-Riemann y Cauchy-Riemann es una condición necesaria para que una función sea derivable. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Hasta acá, ¿lo habían llegado a escribir? ¿O sea, habían podido razonar todo esto? O por ahí habían hecho las derivadas parciales y habían dicho, bueno, no son iguales? ¿Cómo habían hecho? Sí, Sí, yo a mí había hecho un cuando- desarrollo similar al que hiciste, así que. Bien, Juan, bien. Vos llegaste a escribir todo, buenísimo. ¿Alguien más? a mí me faltó verificar que las ecuaciones no satisfagan Cauchy-Riemann en ningún punto. Bien, Octavio, o sea, como que viste más abajo que eran distintas, pero faltó terminar de justificar. Exactamente. Bien, bueno, tengan cuidado ahí, ¿sí? Porque, por ejemplo, el caso anterior, que eran todas constantes, es fácil, para ningún xy se cumple, y a veces ver que son iguales también es más fácil, digamos, porque, bueno, da la misma expresión, pero ver que son distintas para todo xy, ahí muchas veces hay que hacer alguna cuenta, ¿sí? O por ahí incluso a veces sacamos algunos valores de xy en donde podrían llegar a ser iguales, ¿sí? Y ahí habría que ver a mano si es derivable o no, porque de nuevo Cauchy-Riemann no me asegura nada.
Así que bien, pero bueno, un lindo ejemplo para eso, para ir un poco más profundo con la demostración de que son distintas y escribir un poco más. ¿Sí? Después de que no lo había escrito, si quiere puede escribirlo por su cuenta. Bueno, después igual va a estar el video, pero como para practicar escribir eso mejor, creo que es un lindo ejercicio. Bien, el resto, ¿cómo viene hasta acá? Muy bien. ¿Y van bien? Bueno. ¿Alguna pregunta del 1? Sí. Pasamos al 2, ¿no? Después teníamos. Se entendió. Sí, Bien. el 2B. 2B. 2B nomás, ¿no? Sí, en el mail por lo menos estaba solo el 2B. Y después el 6. El 6, bien. Bueno, miren que es muy parecida, ¿no? A la función que hicimos recién. Solo, simplemente tiene ala menos x en vez de ala x, y ahora nos pide que sea derivable en todas partes, ¿sí? Y bueno, que incluso calcular la derivada segunda, ¿sí? Eh, Así que bueno, nada, ahí de nuevo volvemos a caer acá que en complejos no está tan a simple vista la cosa. ¿No? Creo que análisis 1 más o menos ven una derivada y una función y dicen, bueno, esta va a ser derivable, en este punto podría llegar a complicarse, ¿sí? Y lo calculo, ¿no? Pero fíjense, en este caso, cambio x por menos x y pasa de no ser derivable nunca a ser derivable siempre, ¿sí? Así que por ahí a simple vista, bueno, las funciones de variable compleja eh, no son tan fáciles, ¿no? De ver si son derivables o no, ¿sí? Pero bueno, nada, tenemos las condiciones de Cauchy-Riemann que, que son accesibles también, ¿sí? No son tan molestas, creo, para verificarlas. Permítame escribir el ejercicio. Yo este ejercicio lo encaré más o menos de la misma forma que el anterior, escribiendo la forma polar de E a la menos I por I, y con eso bueno, salió entero. Bien, buenísimo. Sí, es bastante similar, ¿no? O sea, me queda muy parecida la forma eh, polar. Ah, Abel, antes habías dicho algo del anterior que no llegamos a verlo. Si querés después mandármelo, mandámelo y lo chequeo. Perdón, José, ¿no? Dale, cualquier cosa lo mando después por el foro, pero no llegué, fue como más incompleto, digamos. Ah, bueno, tranqui, pero si querés mandarlo y que lo mire, A ver dónde quedó. me lo No, mandás. no. Bueno, Dale. bien. Bueno, entonces tenemos esto así. Ahora u de xy es e a la menos x coseno de y. Y b de xy es e a la menos x seno de y. Entonces tenemos la derivada respecto de x es, bueno, ahora menos e a la menos x, y esto va a ser clave, coseno de y. La derivada respecto de y es e a la menos x, bueno, en realidad menos e a la menos x seno de y. La derivada de b respecto de Mateo, x. la función B te faltó el menos. Ah, gracias, Juan, tal cual. Esto acá, ¿no?
Sí, sí, porque si no, no iba a dar nada. Bien, gracias, Juan. B de x y, entonces, respecto de x, me queda el menos que dice recién Juan. Por el menos de derivar e a la menos x, me queda entonces e a la menos x seno de y. Y ahora la derivada de esto respecto de y sería, bueno, menos e a la menos x por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Sí? Bien, y ahora, bueno, fíjense, ahora sí, ux es igual a bi para todo xy. ¿Sí? Ahí apareció el menos que necesitábamos. Y por otro lado, ui de xy es igual a menos bx ¿sí? O sea que se cumple Cauchy-Riemann. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, sí. ¿Me alcanza con esto para decir que la función es derivable en todo punto? No. No, ¿qué más tendría que decir? A ver Que si son son continuas. continuas todas las derivadas en todos los puntos. Bien, tal cual. ¿Les parece que son continuas? Que sí. Sí, ¿alguien se anima a justificar? Es porque En e a es. la menos x te queda 1 sobre e a la x y e a la x nunca es 0. Así Bien, que ahí tenés una función que siempre va a ser continua. Y los bien, cosenos y los senos son siempre continuos. bien, perfecto. O sea, tengo multiplicación de funciones continuas. eh, bien, composición también, si quieren. Bien, bien. O sea que ahí con propiedades puedo decir que sí, las 4 son continuas en todo R2. ¿Sí? Eh, CDFC también. Eh, sí, son continuas. Para todo XY, y ahora sí, estamos con condición suficiente, y entonces existe la derivada, ¿sí? La función es derivable o diferenciable para todo Z complejo. Bien, ¿cuánto vale la derivada? ¿Sí? Sí, tal cual. Y Valdría así. como ya demostraste que existe, puedes escribir la derivada como u de x así por b de x. Bien, excelente. Sí, esto está bueno también, ¿no? Bueno, tuvimos que hacer bastantes cuentas, pero está bueno. Es raro, para mí también es raro eso. Eh, sí, pero bueno. Ya estamos empezando a ver que acá pasan cosas raras, ¿sí? En análisis complejo. Eh, por eso también hay una materia para esto, ¿no? Porque si no pasaría nada raro, en realidad, bueno, sería todo lo que ya saben de análisis 1 y análisis 2, pero van a ver que empiezan a pasar algunas cosas raras que están buenas y que a veces nos sirven incluso para volver para atrás y resolver problemas de análisis 1 y 2. Lo escribo entonces, ux es menos e a la menos x coseno de y más y por bx, que es e a la menos x seno de y. ¿Sí? Bien. Bueno, esto, si no me equivoco, es menos f, ¿no?
¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí. Acá podríamos acortar, digamos, fuertemente, sin hacerle caso al libro, que me parece la tendencia de este cuatrimestre. Y bueno, si f' es menos f de z, f' de z, ¿cuánto va a ser? Z. Bien, ¿no? Menos f', que a su vez es menos f de z. O sea, me da la derivada segunda, me da f de z. Si este sería un camino corto usando propiedades y sin usar Cauchy-Riemann, que creo que era lo que pedía el libro. ¿Alguno lo hizo así o no? Siguieron haciendo cuentas, que también estaría bien, ¿no? Sí, yo estoy haciendo la cuenta para llegar a Cauchy-Riemann. Bien, bien, bien. Hagámosla igual, ya que estamos. Si no, digamos, si no veo esta propiedad, que justo lo escribí como menos f de z, volvería a escribir, ¿no? La llamo U1, la podríamos llamar U de x y también, pero bueno, siendo estrictos, nos puede molestar escribir dos cosas distintas con el mismo nombre en el mismo problema, ¿no? Y si algún día, por ejemplo, programan, y puede ser algo bastante complicado, llamar a dos cosas con el mismo nombre en el mismo programa. Dos cosas distintas, ¿no? Sí, pero bueno, si nos dábamos cuenta de eso, directamente escribimos las dos funciones reales, digamos, de dos variables reales de la derivada, ¿sí? Volvemos a hacer el proceso que hicimos, pero con la derivada. Entonces ahora u1 de xy es menos e a la menos x coseno de y, y b1 de xy es e a la menos x seno de y. ¿Sí? Y bueno, ahí empiezo a derivar, ¿sí? u1 de x. Ahora, a ver, el menos se me va, ¿no? Me queda e a la menos x coseno de y. u1 de y. La derivada del coseno es menos seno, o sea que también se me va el menos. Y b1 de x me quedaría menos e a la menos x seno de y. B1 de y. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí, ¿no? Bien. Me queda ahora e a la menos x coseno de y. Y bueno, entonces de nuevo se cumple que la derivada respecto de x de u1 es igual a la derivada respecto de y de b1, y la derivada respecto de y de u1 es menos la derivada respecto de x de b1. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, todo en orden por ahora. Bien. Y bueno, y ahora tenemos que volver a decir CDFC, ¿no? Bien, que podríamos agregarle algunas siglas también, que podemos poner suma, producto, composición de funciones continuas, ¿sí? División, pero ahí te habría que poner exponente, denominador no nulo y habría que agregar ya demasiado la sigla, pero básicamente podemos decir que las cuatro derivadas 1i, b1x y b1i son continuas en todos R2, ¿sí? Estas cosas a veces son medio molestas de aclarar cada vez, lo entiendo y comparto,
Pero es importante que se tomen el segundo para decir, che, sí, son continuas, sí, está bien, y que entiendan por qué. Claro que esa sigla, ya un poco más difícil, pero bueno, más allá de eso, me gusta esa, Esteban, son recontra continuas. Eso, que lo piensen un segundo, sí, que lo tengan en la cabeza, que tengo que chequear eso, sí, que salte una alarma cuando no, cuando hay algún problema, ¿sí? Bien, buenísimo. O pongamos para todo XY. ¿Sí? Bien. Sí, pues bueno, el ejemplo que vimos hoy al principio de la raíz de módulo de X, módulo de Y, ese iba a tener problemas, ¿sí? Pero bueno, también hacer la derivada nos hubiese costado más, hubiese ya alguna alarma creo que hubiese saltado. Pero bueno, bien, bien, muy bien. O sea que de nuevo, acá cumplimos, ¿sí?, la condición suficiente porque se cumple Cauchy-Riemann, las derivadas son continuas en todo punto, entonces también va a existir la derivada segunda. ¿Sí? Y bueno, existe la derivada segunda y de nuevo podemos usar esto que habíamos dicho, ¿no? De sumar, en este caso, 1x más b1x por y. ¿Sí? Entonces vuelvo a escribir. Esto sería 1x en xy más y por b1x en xy. Y bueno, esto básicamente es e a la menos x coseno de y menos, menos y, perdón, e a la menos x seno de y. O sea, lo mismo, ¿no?, que teníamos en un principio, e a la menos x por el e a la menos y por y. ¿Sí? Okay. De nuevo la derivada segunda me da f de z. Sí, bueno, esta función, si empezamos a hacer derivadas sucesivas, se va a empezar a repetir siempre, ¿no? La derivada tercera va a ser menos f de z, la cuarta va a ser f de z, y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. ¿Todo bien, Lucas? Bien. Sí, todo bien. Matías, bien. Buenísimo. Bueno, ¿les parece que vamos con el 6? Dale. A ver qué dice el 6. Les quería comentar el 4, ¿sí? Es algo parecido a lo que estamos viendo, pero con coordenadas polares, ¿sí? No hablé de eso en el video, ¿sí? Después voy a ver si llego a grabar algo, no sé si voy a llegar, pero está acá, ¿sí? En la sección 19 está como para leer del libro y ver cuáles son las condiciones, ¿sí? Nada, si cualquier cosa pueden leerlo y preguntarme, pero es algo similar, ¿sí? Condiciones similares a las de Cauchy-Riemann, pero cuando en vez de estar la función escrita en función de x y de y, está escrita en función de r y de θ. ¿Sí? Así que probablemente quede para que lo lean y cualquier cosa así me preguntan. ¿Sí?
Así que el 4, antes de hacer, tal vez haya que ir a leer un poquito la sección 19, ¿sí? Que son 2 hojitas. Eso aclarado. Y después el 6, ¿sí? Que decían, sean U y B las componentes real e imaginaria de la función f definidas por la ecuación, bueno, z conjugado al cuadrado sobre z, cuando z es distinto de 0, y 0 cuando z es igual a 0. ¿Sí? Verificar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ux igual bi y ui igual menos bx, se satisfacen en el origen. ¿Sí? Y después dice comparar con el ejercicio 7, ¿sí? Donde se demuestra que no existe la derivada, ¿no? En el 0. Entonces, bueno, ¿para qué serviría este ejercicio? Para ver dónde es derivable. Más o menos, a ver, porque ahí me piden el 0, 0, ¿no? Me dice, bueno, fíjate que en el 0, 0 se cumple Cauchy-Riemann, pero que en un ejercicio anterior vos habías demostrado que la función no era derivable en el 0. ¿Sí? Que O sería sea, una discontinuidad evitable. ¿Cómo? Sería una discontinuidad evitable, digamos. ¿Pero en qué sentido evitable? ¿Y por qué discontinuidad, Eh, digamos? no sé, se me ocurre que si no era derivable, por ahí era porque no era continua, pero agregando el 0 cuando z es 0, salvaría esa discontinuidad y quizás podría llegar a ser derivable. Ojo, pero lo que pasa es que no es derivable, ¿sí? Eso es lo que te pide. Vamos al ejercicio S7, no sé si alguien lo había hecho. Este es. ¿Sí? Ven que en el ejercicio 7 en realidad se prueba que la función esta no es derivable en el 0, ¿sí? Y lo que estamos probando ahora es que sí vale Cauchy-Riemann. Entonces, bien, a ver, o sea, tiene que ver de nuevo con el último ejercicio del video, ¿no? Que se prueba que Cauchy-Riemann es necesaria, ¿sí? Es otro ejemplo donde vale Cauchy-Riemann, pero la función no es derivable, ¿sí? O sea que Ah, no, ok, ok. ¿está bien? No alcanza con Cauchy-Riemann para decir, mira, sí, la función es derivable. No, tenemos otra función donde en un punto se cumple Cauchy-Riemann, pero sin que la función sea derivable. Bien, ¿llegaron a pensarlo este? No, yo no llegué a plantear nada de este. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que lo planteemos o prefieren que lo dejemos como de tarea para que lo puedan pensar? ¿Quieren que les dé 10 minutos ahora para pensarlo? ¿Nos puedes dar un ratito? Va, yo creo que es lo mejor. Dale, ¿les Sí. parece? 10 minutos. Bueno, ahí Simón, vos lo pensaste un poco. Muy bien. Minuto. Dale, hagamos 10. Hagamos 10 minutos. Igual acá dejo conectado. Cualquier cosa me van preguntando. Así por lo menos lo llegan a plantear. ¿Sí? Y en 10 minutos vemos, lo resolvemos. Bueno, ¿cómo le fue? Yo no llegué a nada. Iván, ¿no? Ok. ¿El resto pudieron plantear algo? Ojo, Cabel, ojo que cambian las condiciones en polares, lo que decíamos antes. O sea que ahí habría que ver. ¿Alguien más pensó algo?
todavía no llegué a nada. Bueno, Yo empecé por escribir el 1 sobre z como z a la menos 1. Y nada, para obtener como una función que pueda escribir como u de x y b de x y. pues acá multiplico por z conjugado y divido por módulo de z cuadrado. Sí. Bien. Yo lo hice directamente con el genérico, o sea, x cuadrado más y cuadrado más y por y sobre x cuadrado más y cuadrado. No entendí eso, che. ¿Cómo? ¿El genérico de qué? ¿No había una forma de sacar el genérico del inverso, que es la componente real? Ah, bien. Ahí te entendí, perdón, sí, sí. Entonces esto lo escribiste como x menos y al cuadrado y después el inverso lo escribiste así, ¿no? Menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Exactamente. Igual acá estoy viendo que ya pifié en algún signo. Bueno, veamos. O sea, esto al cuadrado da x cuadrado. Algo así, ¿no? Menos y cuadrado menos y por 2xy. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Y bueno, acá tengo que hacer la cuenta. Me queda x cubo sobre x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y por 2x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y ahora multiplico por el segundo término, me queda menos y por yx cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más y por y cuadrado, y cubo, perdón, sobre x cuadrado más y cuadrado. Y después, a ver, acá me queda menos, por menos es más, pero me queda y cuadrado que es menos. Entonces me queda menos 2x y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta acá? Yo lo escribí de manera diferente y lo acomodé. Así que no sé. Bien, vamos a acomodarlo a ver si llegamos a algo parecido. Pero sí, debería. Veamos, entonces la parte real sería x cubo menos y cuadrado por x menos 2x y cuadrado, todo dividido x cuadrado más y cuadrado. Y voy a poner, ¿puedo poner menos y? No, más y. Sí, gracias, Simón. Ahí lo cambio. Gracias. Más y me queda y cubo. Y acá lo mismo, ¿no? Puedo poner menos 3
Bien, gracias, Simón. Sí, está bueno. Se escribe un poquito menos. Entonces dijimos menos 3 y cuadrado por x. Bueno, y ahí tenemos entonces parte real y parte imaginaria para calcular las derivadas parciales en 0, 0. Y por lo tanto, bueno, a ver si se cumple ahí la condición de Cauchy-Riemann, que era lo que pedía el ejercicio. Entonces, de nuevo, u de xy y b de xy bien, y bueno, tengo que calcular derivadas parciales, ¿sí? Ux en xy es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Bueno, pongo h en vez de delta x, es lo mismo, ¿no? Perdón, en 0, 0 quiero calcular. Entonces sería u de h0 menos u de 0, 0. Perdón, en realidad para ser estrictos, u de xy es una función partida, ¿no? Sí, perdón, eso, porque la otra función también era partida, y acá lo mismo. Bueno, entonces me queda el límite de... ¿Puede ser que pusiste al revés, Mateo? Sí, gracias. Tal cual, estaba todo mal. Ahí. Gracias, Juan. Ah, no. Sí, ahí sí, tal cual. Si no, no, nada que ver. Bien, pero eso sí, tengo que aclarar eso. Me queda, a ver, h cubo menos 0, porque y es igual a 0, menos 0, dividido h cuadrado. Esto me da el límite de h cuando h tiende a 0, que es 0. ¿Sí? Bueno, hacemos ui límite cuando h tiende a 0 de u de 0h menos u de 0, 0 sobre h. Y a ver, esto nos da, bueno, 0, ¿no? Directamente en este caso nos da todo 0 lo de arriba. Sí. 0 menos 0 sobre h, esto es 0 dividido a algo parecido a 0, que da siempre 0. Entonces este límite es 0. ¿Sí? Bueno, y las D son prácticamente igual por la pinta que tiene. ¿Sí? Cambia el papel, pero es casi la misma cuenta. Simplemente cambia el papel de X y de Y. ¿Lo ven o quieren que hagamos la cuenta también?
Yo lo veo. O sea, es bastante parecida a la cuenta. Bien, totalmente bien, bien, bien. Entonces, de nuevo, habría que hacer la cuenta, pero se ve que es casi la misma cuenta. Esto me da 0, ¿sí? Cruzada va a quedar la cuenta, pero es la misma cuenta. Bueno, me dieron las 4 ceros, se cumple Cauchy-Riemann en 0, 0. ¿Sí? Pero ya habíamos visto en otro ejercicio que esta función no es derivable. ¿Sí? Volviendo, yo creo que acá estas dos también, si uno ve si son diferenciables, como veíamos en análisis 2, ninguna de las dos va a ser diferenciable. Habría que hacer la cuenta, pero a simple vista me parece que no. A ver, no, o sí. No, bueno, habría que hacer la cuenta, pero a mí me parece que no, a simple vista. Bien, pero bueno, el ejercicio sería hasta acá, ¿sí? Se cumple Cauchy-Riemann y en el ejercicio anterior habíamos probado que no existe f' de 0. Bueno, bien, ¿alguna pregunta? No, hasta acá se entendió. Yo he llegado a plantear U y B, pero no había planteado los límites. Igual son bastante sencillos, así que se entiende. Bien, bien, bien. Tal cual, creo que lo más difícil era llegar a la cuenta, que bueno, una cuenta engorrosa, ¿no? ¿El resto viene bien? Sí, yo lo que traté de hacer, que evidentemente está mal, es calcular primero la deriva. No sabes si va a ser derivable, estaría mal, digamos. Justo en 0, 0 tengo que utilizar, digamos, la definición. ¿Sí? Ahí lo mismo, Simón. Vos podés derivar por tabla y se hace re largo, pero bueno, eso te sirve para los puntos, digamos, fuera del 0, 0. ¿Sí? Y aparte ahí, bueno, estaría bueno para ver, porque para ahí la expresión que te queda, para ahí no es tan fácil de ver si se cumple Cauchy-Riemann. Habría que verlo igual. No sé, pero para ver en 0, 0 justo no me serviría derivar con las reglas. Bien. ¿El resto, alguna pregunta? ¿Dónde es que está explicado, digamos, que no existe la derivada de- No sé si está hecha la cuenta, era un ejercicio. No, a ver, perdón, borro acá. Eh, sí, es un ejercicio, es el ejercicio 7. Acá, ¿ves? Este ejercicio dice, bueno, probar que 7 igual a 0, te tira igual una ayuda, digamos, pero te tira que por un camino da 1, por otro -1, el límite del cociente incremental, y entonces no existe la derivada. ¿Sí? Ejercicio 7, página 55. No sé si estaba dentro de los que había que hacer, pero bueno, si tienen ganas de hacerlo, no es muy distinto a otros ejercicios que hicimos, digamos, de tomar por ahí distintos caminos para ver que algo no es derivable. Si querés Ahí plantear va, cualquier gracias. cosa, lo escribís y me lo mostrás también y lo miro. ¿Está bien?
Bueno, si no hay preguntas, entonces por mí terminamos acá. El martes seguimos con un poco de esta práctica. A mí me quedó resonando, Mateo. O sea, entonces sí hubiese servido en caso de haber derivado, o sea, las derivadas parciales de cada función. Debería llegar a cumple Cauchy-Riemann, pero hubiese servido para demostrar que no es derivable. O sí habría que encarar por el... No, está bien. O sea, si vos para todo el resto de los puntos podés derivar con las reglas, y si no se cumple Cauchy-Riemann, podés concluir que no es derivable la función en esos puntos. Por ahí depende de x y de y también. Para algunos puntos se cumplen Cauchy-Riemann y para otros no. Para los puntos que no, podés concluir que no es derivable, y para los puntos que sí, tendrías que argumentar también que son continuas las derivadas en un entorno para decir que sí es derivable. ¿Está bien? Pero a simple vista, yo calculo que las derivadas parciales me van a quedar con un denominador x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y ahí puedo ver que no es continua en el 0, 0, entonces no sería derivable. No, ojo, porque... A ver... Notado como que la continuidad no implicaba derivabilidad. No sé si la no continuidad se puede deducir algo parecido. Claro, estoy pensando eso. Porque Eso lo Cauchy-Riemann, dice el libro. digamos, y después sería suficiente que sea continua, pero estoy viendo ahí bien si hay un sí solo sí como para poder decir, bueno, si la derivada, si no es continua, no puede ser derivable. ¿Sí? Tendría que pensarlo un poco, Octavio. También vos decís, bueno, probar que no es continua, entonces... Claro, si la derivada parcial no es continua en un punto, entonces ya no se cumple la condición necesaria. la condición suficiente, digamos. Lo que pasa es que la condición igual suficiente es en un entorno de cada punto. Entonces yo, por ejemplo, tomo el punto 1, 1 y puedo tomar un entorno que esté lejos del 0, 0. ¿Sí? En el 0, 0 va a haber problemas, pero cualquier punto fuera del 0, 0 yo me puedo quedar un poquito lejos del 0, 0. Ok, ¿Está bien? vamos. Entonces la no continuidad de las derivadas parciales no implica que no sea derivable. Pero es algo local, digamos, la condición que vimos es local, no es global. O sea, muchas veces usamos, bueno, es continua en todos lados, entonces está todo bien, existe la derivada, pero si no es continua en un solo punto, ¿sí? Si las derivadas no son continuas en un solo punto, podría ser derivable en todos los demás, ¿sí? Porque yo me corro de ese punto y me puedo aislar en un entorno, ¿sí? Y ahí las derivadas parciales pueden ser continuas, por más de que en el 0, 0 no eran continuas, ¿sí? Claro, pero no yendo al 0, 0 en este caso. Ah, bueno, ahí sí, claro, ahí sí habría que ver. Bien. eh, déjame pensar eso, si yo pruebo que no es continua la derivada, si con eso me alcanza. Ok. ¿Está? Bien. Rodrigo, ejercicios del libro pueden hacer.
estos de la página 62, digamos, un poco los que hicimos hoy, más el 5 y el 6. 1, 2, 5 y 6. O sea que les quedan algunos ítems del 1 y el 2, y después el 5 y el 6. ¿Sí? 1, 2, 5, 6. Ah, bueno, el 4 no estaba al final, pero lo de coordenadas polares, pero si alguno quiere pensarlo, puede pensarlo igual. Claro, Ezequiel, tal cual. Yo estoy pensando en eso. Es suficiente, en principio no sé si necesaria. ¿Sí? Tendría que ir a chequear eso. No está planteado como un sí, solo sí tampoco. En el libro, por ejemplo, no está planteado como un sí, solo sí. Eh, Está planteado como condición necesaria y condición suficiente, pero ahí también en la condición suficiente está Cauchy-Riemann, o sea que tendría que pensar eso, que es un poco más sutil, si me serviría eso para probar que algo no es derivable. ¿Sí? Sí, claro, el teorema del libro es un entonces, digamos, no es un sí, solo sí. ¿No? Perdón que se los muestro. Este es el teorema, ¿no? Que también estaba en el video. Dice, bueno, si tengo esta función definida en algún punto, supongamos que las derivadas parciales de primer orden de las funciones u y b con respecto a x e y existen en todos los puntos de un entorno y son continuas en x0 y 0, entonces, si esas derivadas parciales satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Existe la derivada. ¿Ves que ahí no es un sí, solo sí? Entonces, por ahí, Octavio, como probando que no son continuas, no me serviría. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé, porque dejaría de cumplirse la condición si no son continuos en ese punto. Claro, pero esta condición es suficiente, no necesaria y suficiente. ¿Sí? O sea, yo sé que si no se cumple Cauchy-Riemann, no es derivable. Y si se cumplen estas dos, es derivable. Ahora en el medio hay un gris, ¿sí? Al menos por eso tendría que pensarlo mejor, pero buscar un contraejemplo, ¿sí? Pero fíjate que el teorema está planteado como un entonces, ¿sí? El teorema te dice, bueno, si son continuas las derivadas y vale Cauchy-Riemann, entonces la función es derivable, ¿sí? No te dice sí, solo sí, la función es derivable. ¿Se entiende? O sea, la diferencia sería que del otro lado caracterizás totalmente a las derivables y entonces lo que vos decís sería cierto, pero por cómo está expresado el teorema acá, te está diciendo, comprobá esto, o sea, comprobá que las derivadas son continuas y cumple Cauchy-Riemann, y yo te puedo asegurar que la función es derivable. ¿Sí? No te está diciendo, si la función es derivable, te puedo asegurar que la derivada va a ser continua, ¿sí? Y se va a cumplir Cauchy-Riemann. ¿Se entiende la diferencia? Ok, sí. ¿Sí? Por eso, ahí está buena tu pregunta igual. Habría que ver, por ejemplo, buscar un contraejemplo para terminar de ver que acá esto no es un sí solo sí, es simplemente una condición suficiente. Sería como decir, como era en análisis 2, que si S1 es derivable, pero no necesariamente, digamos, eso, si S1 son derivables, Sí, pero las derivadas parciales no implicaban derivabilidad de la función. claro, tenemos una condición suficiente, ¿no? C1 implica diferenciable, pero hay funciones que son diferenciables y no tienen derivadas parciales continuas. Sí, muy bien, es parecido y un poco más fácil porque la condición es más directa. ¿Está bien? Sí, está bueno, Lucas, esa comparación es bastante similar. ¿Está bien, Octavio? Ahí, con eso creo que ahora sí. Perfecto. Gracias. No, de nada, che. De nuevo queda buscar el contraejemplo, habría que pensarlo.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Siguiendo con esta línea de pensamiento, si cumple Cauchy-Riemann y las derivadas parciales no son continuas, entonces, ¿podemos asegurar algo? O, No, tengo que ir a chequear el cociente claro, incremental. ¿Sí? ahí va. Claro, esa era la discusión, Iván, tal cual. Bien. Bien, bien. Genial. Bueno, si no hay preguntas, entonces por mí estamos y seguimos el martes. Cualquier duda igual me escriben, ¿sí? En estos días. Por foro, WhatsApp, mail, con alguna duda. ¿Sí? Dale, Mateo, gracias. Dale, gracias a ustedes también y que tengan buen fin de semana. Igualmente, nos vemos. Chao. Nos vemos. Un abrazo.